Hag Pesach Sameach, hermanos. Feliz fiesta de Pascua. Y esta sí es una fiesta bíblica, no como la Semana Santa. Les voy a invitar a que busquen el Salmo 146. Salmo 146. Y la palabra del Señor dice: Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, y que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por un día más en el que estamos reunidos, en el cual podemos bendecir tu nombre. Y Señor, aunque este año no podemos celebrar Pesaj, la Pascua, como lo hemos hecho en muchos años, no podemos dejar de recordar que esta es una fiesta bíblica y que son las que debemos de celebrar. Damos gracias porque, Señor, esta fiesta nos habla de libertad. Gracias. Y, Señor, gózate con lo que tenemos preparado el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y, hermanos, este día los reinos andan fuera, andan en Puebla. Así que hoy no tendremos cantos más que lo que se oye allá en el trasfondo. Y como mencioné en la oración, esta fiesta se conoce como la fiesta de la libertad. Y para tener un poco de contexto, los voy a invitar a que busquen Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Y voy a leer los primeros 13 versículos. Éxodo 6, del 1 al 13. Respondió el Señor a Moisés: Ahora verás lo que hará Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escucharon a Moisés, a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces habló el Señor a Moisés, diciendo: Ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor, diciendo: He aquí los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén. La fiesta de la libertad, Pesaj, lo que hemos dado en llamar la Pascua judía. Es una festividad de 8 días, en Israel solo dura 7, y es una evocación a la 10ª plaga en la que murieron los primogénitos de Egipto.
cuando Dios pasó sobre las casas enmarcadas con la sangre del cordero. Por eso también se conoce como Passover, porque pasó sobre. Pesach es considerada como el nacimiento de la nación judía, y sus lecciones de lucha e identidad siguen formando la base de la conciencia judía. Después de casi 35 siglos, y hace 35 siglos fue que sucedió el Éxodo. También se le conoce como, ya dije, la fiesta de la libertad, pues conmemora la salida del pueblo judío de Egipto, alrededor del 1446 a.C., en donde fueron esclavizados por 430 años. Si lees Génesis 15:13, Hechos 7:6, Éxodo 12:40-41, Gálatas 3:17, vas a ver que habla de 400 y de 430 años. Mi lectura es de que el Señor ha dicho que serían presos 400 años y que en algún momento Moisés quiso dar una ayudadita y esa ayudadita costó 30 años. Pero esa es interpretación mía. En la celebración tradicional de Pesaj se relata la historia del Éxodo. Se enumeran las 10 plagas y se comen los símbolos de la esclavitud y de la libertad, tal y como se registra en la Hagadá. Hagadá viene del verbo lehagit, que significa relatar, poniendo atención en los detalles. La festividad sigue el Seder, el orden, diseñado para que los participantes experimenten el pasar de la esclavitud a la libertad. En la Hagadá el número 4 es un tema recurrente. 4 preguntas, 4 hijos, 4 copas de vino, mínimo de 98 mililitros, debiendo beberse la copa de vino en su totalidad. Y la ley judía define el acto de beber como tragar 2 veces, sin pausa. Si alguien tiene problema con beber vino, puede utilizar jugo de uva. Sin embargo, debe agregar un poco de vino para que el alcohol se detecte. Como una expresión de libertad, los participantes se reclinan hacia el lado izquierdo mientras beben las 4 copas de vino. Estas corresponden a los 4 periodos de redención que Dios prometió a los judíos en Egipto. Yo los sacaré, los rescataré, los redimiré y los tomaré. Éxodo 6, versículos 6 al 7. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. 4 periodos que corresponden a los 4 niveles de libertad experimentados por los hebreos en el Éxodo. Pero ¿qué dicen las escrituras respecto a esta fiesta? Insisto, sí es bíblica. Bueno, nos habla de que fueron liberados divinamente. Liberados divinamente. Éxodo 5, versículos del 6 al 9. Y aquel mismo día Faraón ordenó a los supervisores del pueblo y a sus caporales diciendo, no continuéis dando paja al pueblo para fabricar adobes como en días atrás. Que ellos vayan y recojan la paja por sí mismos. Y les exigiré la misma cantidad de adobes que hacían en días atrás, y no la rebajaréis, porque son perezosos. Por eso claman diciendo, deseamos ir a hacer sacrificios para nuestro Dios. Agrávese la labor a esa gente, y que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Cuando Dios envió a Moisés y a Aarón por primera vez, su esfuerzo fue un rotundo fracaso. Faraón no solo se negó a su pedido, sino que llegó a la conclusión de que los hebreos tenían demasiado tiempo libre y por eso se les ocurrían esas locas ideas. Como resultado, intensificó la esclavitud. Egipto ya no les proveería la paja
pero los israelitas deberían producir la misma cantidad de ladrillos. Obvio, la moral del pueblo se fue por los suelos y ya no aceptaban las palabras de Moisés. Lo único que querían era que los dejaran seguir como antes. Hoy hubieran dicho, no incites a los antisemitas, no les des una excusa para tomar una espada en sus manos y matarnos. O en un dicho mexicano, no me ayudes, compadre. Aún Moisés se quejó. Señor mío, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y ciertamente tú no has librado a tu pueblo en modo alguno. ¿Por qué Dios hizo que Israel pasara por todo esto? ¿Por qué hizo que la esclavitud se volviera aún más opresiva, justo cuando estaban a punto de ser redimidos? Si había llegado el momento de la redención, entonces deberían haber sido redimidos de inmediato, o al menos eso pensamos. Y si aún no era el momento, ¿por qué no esperar más antes de enviar a Moisés? ¿Por qué enviarlo antes de tiempo, causando que no logre nada positivo y que incluso empeore las cosas, para solo entonces revertir la situación y redimirlos? Un comentarista judío del siglo XIX, Rav Sadok HaKohen Rabinovich, de Lublin, eso está en Polonia hoy en día, explicó que Dios hizo más opresiva que nunca la esclavitud, algo completamente desesperanzador, y solo entonces dio un giro a las cosas para salvar al pueblo. Porque cuando Él arregla los eventos de forma tan imprevista, Él está enviando un mensaje inequívoco, que todos aquellos que gustan de decretar debiesen tener bien claro. Dios está diciendo, yo estoy al mando de las cosas. Esta es mi obra y tus esfuerzos son en realidad completamente irrelevantes, tanto si son a favor como si son en contra de lo que yo deseo. Faraón y Moisés son la muestra de ello, uno esforzándose en contra y el otro a favor de la libertad. La esperanza para nosotros es que cuando Él está obrando, cuando Dios está obrando, pueden seguir las penurias, el sufrimiento y los problemas, aunque no les guste a los predicadores del Evangelio de la prosperidad, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y el bien de esta es que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Eso escribió Santiago en su epístola en el capítulo 1, versículo 4. Así que confía en que Dios actúa en el mejor momento. Otra cosa que podemos ver es liberados físicamente. Éxodo 12, 29 al 41. Y aconteció que a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y dijo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel. Marchaos, servid al Señor según vuestra palabra. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis hablado, y marchaos y bendecidme también a mí. Y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decían, todos nosotros moriremos. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, envolviendo sus artesas en sus mantas. Y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra de Moisés, y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo ante los egipcios,
los cuales les dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Partieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas sin levadura, pues no había leudado, por cuanto habían sido echados de Egipto, y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. El peregrinaje de los hijos de Israel, que habitaron en Egipto, fue de 430 años, y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones del Señor salieron de la tierra de Egipto. Dios señaló que la noche en que iban a salir de Egipto, cada familia matara un cordero, o que 2 o 3 familias, si eran pequeñas, debían matar un cordero en conjunto. Dicho cordero tenía que comerse como él indicó. Además, la sangre debía rociarse en el dintel y en los postes para señalar las casas de los hebreos y distinguirlas de las de los egipcios. La seguridad y liberación de los hebreos no fue una recompensa debido a que fuesen justos, sino una dádiva misericordiosa, como todas las bendiciones que les llegaron por medio de la obediencia en el derramamiento y rociamiento de sangre. Y en nuestro caso, ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Romanos 3, 21 al 26. Perdón. El espanto de los egipcios consiguió el favor y la rápida partida de Israel. Además, el Señor cuidó que les fuera pagado el trabajo realizado como esclavos. Y como si fuera poco, la gente les proveyó para el viaje, en cumplimiento a la promesa que habían recibido Abraham. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Génesis 15, versículos del 13 al 14. Faraón, a quien se consideraba un dios, humillado, pidió a Moisés y a Aarón que lo bendijeran. Quería estar bajo la bendición del Señor y no bajo la maldición de sus plagas. Esa fue una noche dramática e inolvidable, no solo para Israel, sino también para nosotros, que hemos sido rescatados del mundo, del que Egipto es un símbolo. Confía en que Dios tiene mucho más para ti. Sal de Egipto. Algo más que encontramos es liberados emocionalmente.
Éxodo 14, 10 al 14. Éxodo 14, 10 al 14. Estaba ya cerca Faraón cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí los egipcios venían en su persecución. Entonces los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: por no haber sepulcros en Egipto, ¿nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto, diciendo: renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor, que Él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que visteis hoy, no los volveréis a ver nunca más. El Señor luchará por vosotros, y vosotros quedaos quietos. En el primer día de viaje, Israel llegó a Sucot, un lugar todavía dentro del territorio de Egipto. En el segundo, a Etam, que probablemente era una fortaleza egipcia situada en la frontera, al este de Sucot. Lo único que sabemos de la ruta, a partir de aquí, es que fueron al desierto de Shur. Moisés recibió la orden de llevar al pueblo cerca de Pi Hahirot y acampar ahí. Dios preparó el escenario para la confrontación final con Faraón, quien después de dejar salir a los hebreos, probablemente estaba enojado consigo mismo y pensó que Israel estaba atrapado en el desierto, por lo que sería una presa fácil. Que Faraón lo pensara es lógico, pero los hebreos, a pesar de lo que ya habían vivido, se llenaron de miedo y otra vez le reclamaron a Moisés. Pero antes de juzgarlos duramente, piensa si no has sido como ellos, aun cuando no te ha perseguido ningún ejército. Pero ciertamente hay situaciones en las que el sentimiento de estar atrapado y no tener salida es abrumador. Y para muchos la primera reacción puede ser la desesperación. Pero tú no olvides que siempre hay una salida, yendo hacia arriba. La Biblia dice que cuando somos tentados, cuando somos probados, Dios siempre provee una salida. Así que debemos adoptar la actitud de Moisés para estar firmes y ver la salvación que Dios hará, como dice el autor a los Hebreos, como si estuviéramos viendo al invisible. Confía en Dios, no en tus emociones o sentimientos. Y la conclusión es liberados espiritualmente. Liberados espiritualmente. Éxodo 14, del 15 al 31. Éxodo 14, del 15 al 31. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza la vara, extiende la mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Y yo, por mi parte, endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, en su carro y en sus jinetes. Y cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en sus jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que marchaba delante del campamento de Israel, se puso detrás de ellos. Y la columna de nube se movió de delante de ellos y se colocó en su retaguardia. E iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas, pero iluminaba la noche. Y no se acercó uno al otro en toda la noche. Y era nube y tinieblas, pero iluminaba la noche. Y no se acercó ni uno al otro en toda la noche. Imagínate eso. Perdón.
Y Moisés extendió su mano hacia el mar, y el Señor hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental toda la noche, y las aguas fueron divididas, y el mar llegó a ser un sequedal. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, sobre lo seco, y las aguas les fueron como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios reanudaron la persecución, y toda la caballería de Faraón y sus carros y sus jinetes entraron tras ellos en medio del mar. Aquí hago un paréntesis. Cuando esto lo ves escrito en hebreo, es bien interesante porque se ven los muros. Eso me emociona. Pero en la vigilia del alba, aconteció que el Señor miró desde la columna de fuego y desde la nube al campamento de los egipcios, y perturbó el campamento de los egipcios, torciendo las ruedas de sus carros, y las conducían con dificultad. Por lo que los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, y vuélvanse las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se volvió a su impetuosidad, y los egipcios, al huir, chocaban contra él. Así trastornó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas se devolvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Sin embargo, los hijos de Israel anduvieron por lo seco en medio del mar, y las aguas les fueron por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. E Israel vio el gran poder que el Señor había ejercido contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Desde todos los puntos de vista, demográficamente, sociológicamente, culturalmente, etc., era imposible que el pueblo hebreo hubiese sobrevivido en Egipto. Cuando los hicsos fueron arrojados de Egipto, y recordemos aquí, los hicsos fueron faraones de la 15ª dinastía que gobernó desde el año 1730 a.C. hasta el 1560 a.C. Los hebreos vivieron bien cuando estaban los hicsos. Cuando fueron expulsados, eran una minoría que no tenían ningún derecho ni estatus social. En el mejor de los casos, deberían haber desaparecido lentamente, siendo absorbidos tanto física como culturalmente por la nación egipcia. Sin embargo, como atestigua la Torá, el Pentateuco, no solo mantuvieron su identidad, sino que prosperaron y se multiplicaron. La existencia de Israel hoy en día es absolutamente milagrosa. Israel existe gracias a la mano de Dios. El Éxodo es un recordatorio. A lo largo de miles de años de historia, Dios ha tenido cuidado y ha dado cumplimiento a sus promesas. En esta fiesta los judíos cantan un estribillo titulado Dayenu, en el que se enumera lo que pareciera ser una cuenta detallada de todo lo que Dios hizo para sacar al pueblo de Egipto. Dayenu significa: hubiese sido suficiente si eso hubiese sido todo lo que Dios hizo por nosotros. La experiencia en Egipto estaba predestinada, no solo a la esclavitud, sino también la redención que le seguiría. De igual manera, la redención que Yeshua, que Jesús de Nazaret, proveyó con su muerte y resurrección, era parte del plan perfecto de Dios. Pesaj, la fiesta de la libertad, es una fiesta bíblica que los cristianos debiésemos celebrar a la luz de que Jesucristo nos sacó del mundo, nos rescató de la vana manera de vivir, esa que heredamos de nuestros padres conforme a 1 de Pedro 1:18, caracterizada por la práctica del pecado,
se debiese celebrar la libertad otorgada mediante la redención, ya que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, la sangre del nuevo pacto. Y por si fuera poco, nos tomó como su pueblo. A nosotros que no éramos pueblo, nos hizo una nación de reyes y sacerdotes, una nación santa. Y por si fuera poco, nos adoptó como sus hijos, haciéndonos coherederos con Cristo. Si quisiéramos resumir el Éxodo en una palabra, en una sola palabra, habrían muchos términos que probablemente se nos vendrían a la mente. Milagroso, espectacular, impresionante. Pero una palabra que muy difícilmente se nos ocurriría es inesperado. Como lo es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y hubiese sido suficiente si eso hubiese sido todo lo que hubiera hecho por nosotros. Pero hizo mucho más, lo que hubiera dado un sentido de completud. Y esa actitud es la que describe ese estribillo de Dayenu. Pues no es una simple afirmación intelectual. Para la libertad nos libertó Cristo. Estad, pues, firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Si tú sigues practicando el pecado, es tiempo de que salgas de Egipto. Y si tú ya has sido libertado, vive como alguien que es libre. No como alguien que sigue recordando a sus antepasados que fueron esclavizados y hoy sigue reclamando por una libertad que le fue dada hace muchos años. Y concluyo diciendo, confía en Dios y celebra la fiesta de la libertad. Amén. Y termino con una oración. Señor y Dios Padre nuestro, te doy gracias por esa libertad, por esa libertad del pecado, por esa libertad de la muerte y del diablo. Te doy gracias, Señor, porque sean cuales sean los acontecimientos, tú ya has triunfado y nos llevas de triunfo en triunfo. Tú nos has invitado a participar en ese desfile triunfal, en el cual vamos junto contigo, viendo al enemigo que ha sido derrotado, que ha sido exhibido públicamente en la cruz. Te damos gracias por ello. Y Señor, te pido por aquellos que aún no conocen esta libertad, que ellos puedan conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, como su libertador. Que los libra de supersticiones, que los libra de ritos religiosos que a nada conllevan, que los libra de estar adorando a imágenes, de estar venerando a quien no es Dios, de gozar de la salvación, de disfrutar el haber sido redimidos por la sangre del Cordero, de saber que fuiste a preparar un lugar para que donde tú estás, nosotros también estemos, de estar confiado en que tú has de venir por tu pueblo, que tú vienes pronto, aunque para nosotros eso parezca que toma mucho tiempo, pero que cuando tú vengas podremos disfrutar al 100% de todo lo que tú has hecho por nosotros y gozaremos por siempre en la eternidad a tu lado. Y Señor, para aquellos de mis hermanos que habiendo sido libertados, están extrañando los melones de Egipto, muéstrales que tú tienes mucho más y que es hora de que tomen en serio la libertad que tú nos has dado. Porque no solamente nos llamaste a ser libres, nos llamaste a llevar esa libertad hasta lo último de la tierra.
Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua HaMashiach Melech Olam. En el nombre de Jesús el Mesías, Rey del universo, de la eternidad. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor no dice otra cosa. Y ya sabes, cuídate, sana distancia, lávate las manos, usa el gel y evita las aglomeraciones. Shalom, shalom.